Hola, ¿qué tal? Yo soy Harold Gieser y esto es Valor Agregado, este programa que tenemos aquí en Canal B para hablar de economía y política. El día de hoy vamos a hablar de la conflictividad, ese tema al que le dedicamos tanto tiempo para tratar de entenderlo, porque queremos que el país pues salga adelante, que podamos retomar la senda del crecimiento con calma, con orden y con un proyecto de desarrollo nacional que beneficie a todos, ¿no? Y que no esté a punta de bloqueos y de conflictos y de peleas y de acusaciones e insultos, ¿no? Para hablar de eso hemos invitado a Iván Arenas Ramírez, que es analista político y ha estado estudiando este tema por muchos años en todo el Perú, y nos va a contar un poco sobre su percepción de cómo está yendo este asunto y de cómo podríamos solucionarlo para poder volver a ser un país, hacerlo un país en estrella de crecimiento. Ya volvemos. Bueno, hablemos entonces de la conflictividad que tenemos en Perú, que paraliza tantas inversiones. Entonces, a ver, Iván, ¿cuál es tu percepción? Tú has estado en esto ya que más de una década, ¿no? Sí, más o menos, Hans, muchas gracias. Entonces, ¿cómo la ves? ¿Estamos peor que antes? Porque mi percepción por lo menos es que la cosa está complicada ahorita, pero en el gobierno de Toledo era mucho peor. O sea, en el gobierno de Toledo teníamos paralizaciones semanales. Sí, claro que sí. ¿No? Claro que sí. Lo que pasa es que la conflictividad ha cambiado. O sea, ha cambiado de objetivos, ha cambiado de forma y ha cambiado también, inclusive ha cambiado básicamente de estrategias, ¿no? Entonces, antes la conflictividad, a ver, un tema, por ejemplo, un tema donde de alguna u otra manera se gesta todo el software de la conflictividad es, por ejemplo, la crisis en Tambo Grande, acuérdate tú, ¿no? Medios de comunicación por un lado, relato, ¿entiendes? Por el otro lado tienes a operadores políticos, Congreso. Toda esa dinámica ha cambiado un poco porque las propias comunidades ya no están en contra precisamente de la ejecución de un proyecto minero o de un proyecto minero. Lo que están en contra es de participar más en los beneficios, en la renta que produce esa operación minera. Entonces, básicamente, la conflictividad, varias de las grandes conflictividades que existían en el Perú ha variado con respecto a ese tema, ¿no? Pero es un poco engañoso, ¿no? Porque antes te decían, o sea, la narrativa es opuesta a lo que de verdad quieren, ¿no? Porque antes se oponían, o sea, hacían un bloqueo, paralizaban todo, pero en cuanto les participabas digamos, de los beneficios, ahí se retiraban. Entonces, al final, el objetivo verdadero era más que le caigas mal. Pero antes había mayor incidencia de relatos antimineros ideológicos, ahora no los hay mucho. O sea, antes el operador, el mismo, por ejemplo, que iba a negociar con la empresa minera, era alguien que tenía básicamente una formación ideológica, ahora no lo tiene. Ahora es básicamente rentismo, ¿no? Claro, evidentemente para eso utiliza de la ONG, utiliza prédicas de izquierda, banderas de izquierda, pero al momento de centrarse en negociar le dicen, bueno, ven ustedes un lado, ahora nos toca negociar a nosotros, ¿no? Los privados, vayan ustedes, muchas gracias, ya nos ayudaron, acompañaron hasta acá, vamos a negociar. Entonces, ahora, digamos, esa es la forma de entender en algunas partes, en algunas operaciones. Todas no son exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y cómo, o sea, cómo interpretas entonces la fuerte presencia de personajes ideológicos en el discurso diario, o sea, en las entrevistas, en los medios, columnas, etcétera? Bueno, lo que pasa es que de cierta forma hay cierta gente que sí vive evidentemente de esto. O sea, hay ONGs principalmente que hacen política, ideología, construyen no solamente relatos y narrativas, sino construyen nuevos paradigmas. Se construyen el post-extractivismo, construyen ese tipo de cosas y ellos son los que alimentan y mantienen la alimentación constante. Pero yo te diré que en las propias comunidades, en las propias sociedades que están alrededor de las operaciones mineras, hay una sociología de la minería también, ha cambiado muchísimo, ¿no? Hay una nueva clase media que emerge alrededor de la minería. Tú ves Espinar, tú ves Chalhuahuacho, no puedes entender a Chalhuahuacho, Cajamarca, por ejemplo, toda esa gente de clase media que no es precisamente rica, pero ha salido de la pobreza gracias a la minería, se presenta ya no básicamente como un bastión antiminero, sino lo que quieren básicamente muchos de ellos es beneficiarse mucho más de la renta minera. Todavía se siguen aprovechando de las ONGs y las ONGs también se siguen aprovechando de ellos, ¿no? Pero como te digo,
Es cierto, hay diferente gente que están en los medios de comunicación, políticos, analistas, hay una red de medios de comunicación en contra de la minería, pero es básicamente auspiciada por... ¿Y cómo explican entonces Cajamarca? Porque en Cajamarca, yo estoy en Cajamarca hace poco menos de un mes y, o sea, para empezar, que es la región más pobre del Perú, Sí, sí, claro que ¿no? sí. La actividad económica está por los suelos. Así es. Le dieron la espalda completamente a la minería, ¿no? Y, o sea, lo que tú dices es que hay una clase media que sí busca vivir de la minería, pero le dieron la espalda a la minería. O sea, ya fue. De acá que surja Conga, todas esas cosas nuevamente van a tener que pasar, ¿qué? 10 años, 15 años. ¿No? Lo que pasa es que en Cajamarca tiene una tradición minera muy importante, pero también tiene una tradición de izquierda muy importante. Entonces, básicamente ha sido estas leyendas y mitos construidos desde la izquierda. En Cajamarca, por eso te digo, los conflictos no son iguales en Chalhuahuacho. No es igual negociar con una comunidad en Chalhuahuacho como negociar con una comunidad en Cajamarca, son cosas distintas. En Cajamarca tienes, por ejemplo, las rondas campesinas como legitimadoras de toda, de alguna otra manera, las operaciones, pero en Cajamarca sí existe un relato, más que antiminero, es un relato que se ha construido desde las propias ONGs, porque Cajamarca no entiendes sino las ONGs de izquierda, sino las ONGs de una parte de la izquierda religiosa que pertenecía a la teología de la liberación, que veía el campo como una maravilla. Sin embargo, en el campo había desnutrición, en el campo, en fin, había muchísimas cosas. Pero ven el campo como una maravilla y ve que eso no se puede tocar. Está ideologizado. Exactamente. No, o sea, romantizado. Exactamente. Han romantizado la pobreza a tal punto que ven este campo muy bonito, ¿no? De paisajes muy bonitos, pero no te das cuenta que había enormes desigualdades en el campo, no había beneficios como los hay ahora, no había brechas de cierres sociales como por lo menos las hay ahora. Entonces, hay una romantización de la pobreza, romantización de todas estas rondas campesinas, romantización de la cultura. Ahora se llaman culturas originarias, cuando Cajamarca, a ver, lo más español que puede existir en el Perú es Cajamarca justamente, ¿no? O sea, vas a ver la plaza de toros más importante que hay en el Perú no es Hacho, sino Bambamarca. Entonces, la romantización de todo ese tipo de cosas, que es una prédica de la izquierda, básicamente esta izquierda posmoderna, ¿no? Que ha perdido un poco de rumbo. Entonces, ahí sí hay una prédica muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero además, fíjate, hay una cosa muy importante, que esa prédica tiene un límite también, porque también ahí donde, por ejemplo, el proyecto Conga, al costado del proyecto Conga, en la parte donde ese proyecto Conga, ahí también ya hay minería no formal, ¿no? Entonces, los propios comuneros participan, los propios rondas participan también de eso. Entonces, hay una romantización de parte de la izquierda, y esta romantización tiene relatos poderosos. El post-extractivismo es parte de eso, ¿no? Es de la romantización del medio ambiente, cuando en realidad, pues, hasta en la Biblia dice que el ser humano tiene que utilizar el cobre, ¿no? Entonces es un poco agustiniano, un poco religioso. Claro, pero ahí, con respecto a lo que tú dices, o sea, esta clase media, en cierta medida, porque el Perú es altamente informal, ¿no es cierto? Entonces, esa clase media que está formando, ¿qué tanto depende, o sea, qué tanto espera o añora de que haya minería formal nuevamente? ¿Y qué tanto ya está viviendo la minería informal, Mira, que genera un montón de renta? Es una pregunta muy buena, porque fíjate, yo lo que creo es que en la minería hay una sociología de la minería, y esto lo voy a explicar un poco mejor. Hay una sociología de minería en el sentido de que la minería ha permitido que el comunero, donde estaba ninguneado por el Estado, donde no tenía DNI, donde su participación era casi nada en la vida política, ese comunero que, por ejemplo, en lugares como en Chalhuahuacho o en Fuerabamba había trueque, hasta hace 30 años atrás, había trueque, no conocían el dinero. Te lo digo yo porque yo he estado en la zona justo en ese preciso momento. Ese comunero no ha sido reconocido ciudadano por el Estado y sin embargo ha tenido que vender las inversiones mineras privadas, la propiedad privada, la inversión privada, para que ese comunero pase de ser comunero, pase a ser ciudadano. Eso es una cosa extraordinaria que ha hecho la minería. Y adicionalmente a eso se han formado pequeñas burguesías, es decir, desde el punto de vista económico, locales, pequeñas clases medias que están de alguna u otra manera participando en la renta natural, y en la renta de toda la minería. Entonces hay una minería, fíjate, hay una sociología en la minería muy anclada, hay proveedores mineros que facturan millones de soles, sin embargo el dinero no lo tienen allí, lo tienen en Cusco, Arequipa, Bancay, en el extranjero, tienen a sus hijos estudiando, muchos de ellos se han hecho, digamos, no millonarios, pero por lo menos han hecho gente, y está bien que se favorezcan y que crezcan,
¿no? Pero el caso es que el tema es que tiene un límite, porque eso ha llegado a generar tal rentismo que las nuevas generaciones también reclaman un lugar en la historia. Por ejemplo, tú ves el caso de la comunidad de Fuerabamba, donde hace 10 años ya había cerrado todos los problemas y ahora vuelves a abrirlas porque hay nuevas generaciones que también dicen mi papá se benefició y yo también quiero beneficiarme. Entonces es un poco incontrolable. Eso no depende de la inversión pública, depende básicamente del Estado, ¿no? El Estado es fundamental porque el Estado, la inversión privada le da al Estado para que haga, en fin, para que dinamice el Estado, para que haga proyectos, obras, cierre brechas, para que le dé un poco de igualdad, y eso no hace el Estado, ¿no? Entonces hay una sociología de la minería que no se ha sabido explicar muy bien, no se ha sabido entender. Tú no puedes entender Espinar sin la minería, no puedes. O sea, tú vas a Espinar, tú vas a Chaguahuacho, tú vas a Cusco, vas a Arequipa, no puedes entender esos lugares sin la minería. Entonces hay una nueva sociología nacional, básicamente la minería, así como hay una nueva sociología nacional alrededor de la agroexportación que genera una clase media agroexportadora, de trabajadores con altos estándares de seguridad, en fin, igualito y en la minería. Claro, la minería es el sector más formal del Perú, ¿no? Pero aparte está el hecho de que, o sea, esto que tú estás explicando, que, o sea, cómo funcionaba la minería hace 10, 20 años a ahora, que es más rentista, ¿no? Más utilitarista, tiene justamente otro límite, ¿no? Que es que la minería no puede cargar con todo el mundo, Claro, sí, ante la ausencia del Estado. Fundamentalmente, claro. O sea, la minería va cubriendo algunas necesidades de algunas comunidades y van surgiendo nuevas personas, nuevas generaciones y nuevas comunidades que también quieren cosas. Y eso llega a un punto en el cual colapsa, que es básicamente lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, exactamente, y han surgido propuestas, fíjate, yo me pongo en las propuestas que han surgido en los últimos años, los últimos meses sobre todo, para ver la minería, ¿no? Cómo colabora la minería. O sea, tú en la minería no puedes ponerla a colaborar con el Estado, no puedes, o sea, está bien que la minería, o sea, está bien, o sea, no puedes, más que con el Estado, con la política, ¿me entiendes? Primero, la minería no puede asumir el rol del Estado. No puede asumir el rol de los políticos, también las autoridades. O sea, ya la minería cumple. ¿Qué es lo que ha estado haciendo desde los ¿Y qué es lo 80 hasta ahora? Y si tú quieres seguir viendo la minería de esa manera, estás equivocado, absolutamente equivocada. Equivocado. O sea, está bien que la minería tenga programas de sostenibilidad, tenga programas de responsabilidad social. Está bien y todo eso, pero tú no, eso tiene un límite. Eso ya no puede. De ahí para allá es imposible. Es tarea urgente del Estado. Y el Estado es básicamente política, y la política es autoridad, y la autoridad es política. Entonces no te puedes meter, por ejemplo, no te puedes meter en la vida, por ejemplo, a una empresa minera, no puedes llevarla pues a una reunión para determinar los planes del distrito, de la provincia, ¿no? Eso es increíble, no puedes hacerlo. O sea, tú quieres incluir a la empresa, ¿para qué la vas a incluir? En una decisión donde es evidentemente política, ¿no? Y con los partidos que tenemos, con los políticos que tenemos, con autoridades que tenemos, ¿qué quieres? Que eso se retrase, o sea, no puedes meter a la política. Entonces, lo que tiene que haber es una especie no solamente de mirada territorial, está bien que haya una mirada territorial, estoy de acuerdo con eso, pero tiene que haber un límite, no se le puede exigir a la empresa minera la responsabilidad de la política, de las autoridades y del Estado, no se le puede. ¿Y tú percibes que la Iglesia Católica ha tenido un papel en todo esto? Porque, o sea, tradicionalmente la Iglesia Católica ha tendido a tener una visión romántica de la pobreza, ¿no? O sea, desde que el Nuevo Testamento, ¿no? De que, o sea, los seguidores de Jesús solo deben tener 2 cambios de ropa nomás, decían, ¿no? Y lo que tú estás escribiendo es básicamente eso, ¿no? O sea, una versión romántica de la pobreza, del que en el campo tú eres, o sea, estás en paz con la naturaleza. Claro. O sea, cuando eso no es... Si tú ves un proyecto minero desde un avión, si tú ves un proyecto minero, tú te pones a pensar cómo la ingeniería humana ha llegado a tanto que ha hecho ese tipo de cosas. Si tú lo ves desde el punto de vista de ingeniería, si tú lo ves desde el punto de vista de alguien que ve el mundo como un mundo lleno de buenos y malos, es la tradición esa agustiniana de la ciudad de Dios y la ciudad de Babilonia, entonces dices, oye, ¿qué han hecho acá? Han arruinado, ¿me entiendes? Entonces, más o menos ese tipo de cosas. Entonces eso pasa con cierto sector cierto sector, no todo, sino cierto sector de la Iglesia Católica que ha romantizado este mundo. Y básicamente Cajamarca ha sido un laboratorio de eso. En Cajamarca ha habido muchísimas ONGs, hasta ahora las hay, evidentemente. Marco Arana era Marco cura, Arana, ¿no? Claro. Marco Arana, post-extractivismo sale eso, básicamente, de la mitificación del paisaje, la mitificación de la cultura. Y ahora tenemos, pues, no sé, por ejemplo, el otro día estaba viendo
la nación, una nación que no me acuerdo cómo se llama, nación Huanca, ¿no? Una ocasión, contra la minería. O sea, ya pones a cosas que no tienen que ver absolutamente nada con la ciencia y la tecnología, que es la minería, con cosas que es, ¿me entiendes? Un mito de... Claro, como si los peruanos precolombinos no hayan sido mineros también, ¿no? Pones a pensar, ¿me entiendes? O sea, entonces te pones a pensar quién es más... Y esto llega a la política, ¿no? Y te pones a pensar así como, por ejemplo, Bellido, que quién es más originario que otro, ¿no? Yo soy más originario, ¿no? Entonces te pones una competencia de quién es pueblos originarios y quién no, ¿no? Entonces, este tipo de visiones, este tipo es la que ha destruido, básicamente la que está destruyendo toda posibilidad, porque fíjate, porque la minería está viviendo los resultados del postmodernismo también, aunque no lo creas, tú dices, pero ¿qué tiene que ver la minería? Sí tiene que ver mucho, porque mira, ve, porque la minería es básicamente ciencia, es tecnología, ¿me entiendes? Es estadísticas, es ciencia. Ingeniería, pues, ¿no? Es ingeniería, ¿me entiendes? Si alguien te dice a ti que el yacimiento no va porque no tiene costo-beneficios, por evidentemente ingeniería matemática, no va, ¿entiendes? Ingeniería económica no va, así de sencillo. Claro. O sea, aquí no se trata o sea, es de razonamiento y ciencia y pura. La ley minera. Exactamente, aquí no se necesita. Entonces, eso se niega desde el punto de vista, por ejemplo, cuando hablan de la licencia social, ¿no? O sea, la licencia social, primero no existe en la normativa, pero luego se niega ese tipo de cosas. ¿Por qué tiene que dar la licencia? O sea, ¿qué es una licencia? ¿No? ¿Por qué tenemos que llegar a consenso? O sea, el único consenso es el consenso matemático. Si te da o no te da. Si no te da, te vas. Chao, con tus inversiones. 4.500 millones y te vas. ¿Me entiendes? Punto. O sea, si te quedas, te quedas. Pero cumpliendo todos los estándares ambientales, sociales y laborales como lo hacen ahora. Ahora, la minería sufre todo este tipo de cosas porque se arman relatos contra ellas. Tú eres alguien del Estado, ¿no? De una institución técnica del Estado, y dices, tengo yo documentos que en ningún momento dicen que esta minería o este componente minero está contaminando. Tomen, aquí están todos los límites sobre los ECA. Pero ¿quién te ha creído? ¿Tú cómo puedes inventar eso? Tú perteneces al Estado, que es el aparato represor del imperio. Entonces, lo que dice la técnica, lo que dice la ciencia no sirve, ¿entiendes? O sea, claro, es una de las cosas que a mí me llama la atención, por ejemplo, de Tía María, que ha pasado todos los filtros, ¿no? del Estado. O sea, el Ministerio del Ambiente le ha dado su sello de garantía. Así es. El Ministerio de Energía y Minas le ha dado su sello de garantía, ¿no? Ha revisado su proceso y ha dicho, sí, está bien, no va a contaminar, no va a contaminar más allá de lo razonable. Y aún así, no va a contaminar. No va a contaminar, va a generar su cuestión esta de agua. Puede tener impactos, pero esos impactos finalmente son mitigados. Claro. Pero no va a contaminar. Y aún así no le dejan operar, ¿no? Tía María no va. Entonces, ¿para qué tenemos Ministerio del Ambiente? ¿No es cierto? O sea, hay que cerrarlo. O sea, ¿cuántas miles de personas están ahí por gusto, por las puras alberjas? Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental es un estudio de certificación ambiental. O sea, te certifican a ti que tu operación minera, componente minero, en fin, va a cumplir todos los estándares que el Estado. Dicho sea de paso, tenemos estándares más leoninos que hay en todo el mundo. Los mejores sueldos promedio. Y porque tenemos, Perú, ¿no? Y claro, evidentemente tenemos mucha gente muy, muy valiosa, ingenieros, en fin, de universidades particulares, estatales, en fin. Y lo otro es que tenemos agua, ¿me entiendes? Y eso abarata el costo, eso abarata la electricidad, en fin. Entonces tenemos tres recursos importantes. Pero además de eso tenemos una ley que pagamos tributación más cara de todos los países, por lo menos los países que se han hecho la comparativa, Canadá, Australia. Pero yo leí en el periódico que las mineras no pagan impuestos. Bueno, eso es otro gran relato, por eso te digo. Que el Estado le devuelve más de lo que ellos pagan. La minería sufre de ese tipo de cosas. O sea, estamos en un mundo en el que nadie cree. Todo cree en relatos, en narrativas, en mis aproximaciones. Estamos en un mundo en la posmodernidad en que nadie cree en la ciencia, ¿me entiendes? Pero ¿cómo es eso posible? A mí me pasa de vueltas eso. O sea, ¿cómo es posible que...? Y aquí no se cree, es igual. O sea, tú dame un documento. Tú eres del Ministerio de Energía y Minas. No, tú eres pro minero y tu documento ya se sabe que es pro minero, así que yo no te acepto. Claro, pero si vamos a discutir de definiciones, no sé, metafísicas, ya, claro. Pero en este caso es algo, constante. Este es un vaso, este es un celular, este es una mesa. Pero no solamente eso. A ver. En el proyecto Conga, por ejemplo, para allá, muy bien, ¿no me crees a mí? Bueno, vamos a una certificación internacional.
Vinieron ingenieros, ¿te acuerdas que vinieron ingenieros? Claro, claro. Y te acuerdas que Ollanta dijo cóncava porque los ingenieros evidentemente habían revisado toda la ingeniería, una auditoría ambiental Claro, internacional. pero los antimineros hicieron su auditoría No sirve. local. Pues, ¿no? No sirve porque eso ya está hecho y eso viene del Banco Mundial, el Fondo Internacional, el Imperio, y no sirve, eso no sirve porque no sirve. Señor, pero la ciencia dice una cosa, señor, la ingeniería dice otra cosa, pero no sirve, ¿me entiendes? O sea, estamos en un mundo en el que yo me siento un caballo y yo soy un caballo, no, pero señor, usted es un ser humano, no, que soy un caballo, ¿me entiendes? O sea, es mi relato, o sea, es Sí, eso. pues. O sea, y la minería sufre de eso, o sea, la minería que no debería sufrir eso, ¿para qué? Si la minería es lo más... A ver, pero la ingeniería que hay es la minería, ¿no? Claro, pero esa es la minería acá en el Perú, ¿no? Que se deja pelotear, trolear básicamente por todos estos intereses, ¿no? Porque en otros países, tienes en Australia, no sé, en Canadá, donde a la primera que un ambientalista inventa algo lo hacen puré, pues, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que en acá Chile, lo que pasa es que los mineros son, pues, pero en Chile, se meten debajo de la mesa cada vez que alguien los menciona. pero ¿no? lo que pasa es que eso también parte de mucho de la capacidad de responsabilidad que pueda tener la política también. Acuérdate que lo que dijo Salvador Allende en Chile, ¿no? Acuérdate de Emilio Recabarren también, que Emilio Recabarren era dirigente del Partido Comunista de Chile, absolutamente prominero. Acuérdate tú, el mismo Salvador Allende. O sea, la propia izquierda aceptaba la minería, o sea, esa cuestión estaba zanjada, o sea, en Chile, se zanjó absolutamente. Aquí el sueldo de Chile, la minería es el sueldo, cobras el sueldo de Chile y se acabó. Eso se zanjó. Aquí se pone en duda todavía ese tema, ¿me entiendes? Claro, pero lamentablemente ese es un hecho, esas son las cartas con las que nos han... Sí, estamos jugando póker, ¿no? Aquí la izquierda te inventa cosas. Así es. En vez y es de, irresponsable y aparte autodestructiva, ¿no? Como estás diciendo. Pero es una izquierda, además, si la izquierda fuese una izquierda marxista en todo el sentido de la palabra, lo que sería lo que Marx dice en el Manifiesto Comunista, desarrollar las fuerzas productivas, y la minería es parte de las fuerzas productivas. Entonces, harían lo que le hacen los chinos, ¿me entiendes? O sea, harían lo que hacen cualquiera que tiene recursos minerales y que las pueda poner en valor. Cualquiera haría eso. Entonces, aquí no, aquí se inventan cosas. Tienes una izquierda indefinida que inventa relatos, que inventa narrativas, que no le crea a la ciencia. Y la minería es parte de eso. Entonces la minería es parte de eso y como te digo, hay una filosofía, posmodernidad, filosofía y minería, aunque digan, ¿qué es eso? O sea, pero en el fondo es eso, los que sufren los mineros es eso, lo que sufren los mineros es básicamente narrativas y relatos. Pregunta con pero para eso, a lo que yo voy es que eso que tú estás describiendo es, digamos, una situación que tiene una solución. ¿No? O sea, hay que invertir más en contranarrativa, ¿no? O sea, en tratar de explicar las cosas, en tener institutos de investigación más creíbles, ¿no? Pero la minería acá no ha hecho eso. O sea, la minería acá básicamente ha cedido los chantajes, ¿no? Y le baja... La minería se ha olvidado de algunas cosas, sí, eso es importante. No creo que se haya olvidado, pero no aprovecha algunas cosas importantes, me parece, el sector minero. Como por ejemplo, te digo, esta clase media emergente alrededor de la minería. Eso es elemental, o sea, quien no haya hecho un estudio de eso es la gente que vive, los proveedores que viven o sea, yo he visto proveedores. Pero eso está medido, el IPE ha sacado documentos sobre eso varias veces. Ya, pero no tenemos historias de vida. O sea, eso es un dato, ¿me entiendes? Pero yo quiero ver a quién se beneficia de eso. Oye, yo he visto, te lo juro, yo he visto, porque yo he hecho análisis. No, claro, yo también he estado en... O sea, lo que yo siempre cito... De gente que vive, o sea, gente que gana muy bien, proveedores que viven y son parte de clase mundial y están en Chile y están en Bolivia. Claro. Nadie sabe de esos. Que antes fueron comuneros. Claro, y lo que yo siempre cito es el Perumín. Que tú vas al Perumín físicamente, te paras en medio del Perumín y vas a ver gente caminando. Así es. Que son esos casos que tú dices. Así es, ¿no? Ves el Perú. Porque la entrada al Perumín cuesta plata. Así es. Y tener un stand cuesta más plata. Así es. Y todos, entre ellos, son proveedores de la minería. Así es. Y tú ves gente. La minería es lo que más ha unido este país. Ve gente de Cusco, Arequipa, Lima, de centro de Lima, de todos, ¿entiendes? Yo soy de Huacho, ves gente de Huacho, en fin. Ves a gente de todos los lugares en este país, todos haciendo minería, todos creyendo que este país es un país absolutamente minero. Pero acá el problema que tienes es que esa gente de segundo, o sea, ni siquiera los que trabajan en la misma minera, o sea, los que tienen un sueldo de la minera, defienden a la minería, que es lo que pasó en Cajamarca. Yo he visto sindicatos, por ejemplo, que han dicho vamos a votar para alguien que no es minero. Claro. Entonces, porque ganó. Pero el que ganó, por ejemplo, vamos a votar por Pedro Castillo, he dicho, y sindicatos mineros. Entonces, o he visto sindicatos agroexportadores también que decían, nuestro voto es por Pedro Castillo. Es increíble, por eso, increíble cómo la capacidad de narrativas y de relatos en contra de algo que es evidentemente parte de un milagro. No, pero eso no es sorprendente, es cuando ganas el partido por Valcover, ¿no? O sea, estos
Estos antimineros ganan por walkover porque están jugando contra nadie. O sea, antes, cuando yo estaba en la universidad, habían campeones de defensa de la minería, de la economía del mercado. Hoy, ¿quién defiende la minería? Sí, pues somos... ¿Quién sale? ¿Quién va y los cuadra, los pone en su sitio, les pega un grito, en no mientas a la gente? En realidad es muy poco, pero como te digo, Y eso no va a surgir solo, tiene que ser sí, digamos, tiene que ser un esfuerzo combinado, ¿no? Ahora, tampoco hay que ver una cosa, yo sí soy, sin ser un conspiranoico, una cosa así, pero ¿por qué el cobre, por ejemplo? O sea, ¿por qué contra el cobre? O sea, Bueno, el oro también, con el oro, sí, pero el cobre fundamentalmente. agua sí, ¿no? oro no, O sea, pero hay una... ¿Por qué ONGs de otros países que tienen sedes en países europeos, por qué pagan tanto dinero para que haya, entre comillas, participación y vigilancia ciudadana contra proyectos de cobre, o sea, en el Perú? porque es nuestro principal producto de exportación. Pues. ¿No? Entonces, ¿quiénes pagan? ¿Quiénes financian ese tipo de cosas? Esas cosas que no se dicen normalmente. Ahora, lo que te digo, ¿por qué te digo esto? Porque, bueno, ahora tenemos data, ¿no? Porque, Idea internacional. Porque porque hay que entender que el mundo juega en una dialéctica de estados, ¿no? Entonces, no prefieren el oro peruano porque no quieren que el oro peruano la minería peruana porque la minería peruana pueda hacer competencia, ¿no? Eso también hay que entender. Eso comúnmente no se dice, no se reconoce, pero hay que entender que también hay intereses geopolíticos muy fuertes con respecto a este país, ¿no? Entonces, pero lo que tú dices es esencial, ¿no? El tema de ganar la narrativa, ¿no? Que eso es fundamental, ¿no? O sea, en Chile, pero como te digo, o sea, en el caso de Chile la narrativa también, la propia izquierda asume la narrativa, ese es el detalle, ¿no? O sea, aquí la izquierda no asume la narrativa, ¿no? Ah, pero por el otro lado, los llamados a defender el modelo económico de exportación basado en explotación minera, no lo hacen, ¿no? O sea, no apoyan, no ayudan. Sí, pero es un modelo básicamente... Pero yo creo que sí, o sea, a mí lo que me parece es que la estrategia debería ser por poner al frente a estos milagros, a esta sociología que pasó del comunero al ciudadano, ¿no? Porque ha sido el mercado lo que les ha dado. Esos son unos casos interesantes, pero aparte también en cuanto a ingenieros, ¿no? O sea, yo conozco varios casos de ingenieros peruanos ¿Tú conoces en la uni? Que han patentado técnicas maravillosas, máquinas increíbles que funcionan para solucionar problemas por favor, de mineros en este país, y que la han patentado y están por todo el mundo dando vueltas. En este país hay CEOs a nivel internacional que han salido de la uni, son experiencias de vida, que probablemente han vivido en la pobreza, probablemente no, pero han estudiado en la uni. Yo conozco a algunos de la uni que están, pero no solamente en la uni, ¿no? Para no dejar otras universidades. Te digo que hay experiencias de vida, evidentemente. Entonces la minería ha sido una de las actividades productivas que más ha incluido. ¿Qué más ha incluido? Como te digo, o sea, se decía antes probablemente que había un trapecio de la pobreza, una cosa así, decían que era toda la zona de Apurímac. Alan García. O sea, claro, creo que Alan García lo decía. Pero fíjate, todo eso ha desarrollado, todo eso ya no existe ahora, fundamentalmente por la minería. Huancavelica es la segunda región más pobre. Pero Huancavelica, digamos, no está dentro de corredor vial, no hay grandes inversiones mineras. Donde hay inversiones mineras siempre se ha desarrollado toda la zona, no solamente la zona, sino todas las zonas de áreas de influencia indirecta también, porque como te digo, por ejemplo, el caso de Corredor Vial, el caso de Corredor es extraordinario, que Vial del Sur es extraordinario, que llega hasta Moquegua. Imagínate todo eso. Ya, pero el sur es histórico defensor, ¿cómo se llama? Soporte de las propuestas de izquierda, ¿no? Antisistema. El sur es o sea, votó por Ollanta Humala masivamente, por Pedro Castillo. Sí, esa es una cosa, yo creo que es una cosa para discutirlo, porque yo sí creo que el sur, al margen de ser de izquierda, o sea, ¿tú cómo puedes entender que alguien de Puno, por ejemplo, que vive en el capitalismo más salvaje que es ¿no? O sea, la informalidad total a veces, comercial, como una economía comercial. Un emporio comercial. ¿Cómo puedes entender que ellos, capitalistas, ¿no? De familia, además, tú no puedes entender el capitalismo sin la familia en Puno. ¿Cómo puedes entender que voten por Pedro Castillo? O sea, tú dices que son comunistas o socialistas, ¿no? O sea, pero él se presentaba como mariateísta, maoísta, leninista. Eran anti-establishment, o sea, yo cuando estuve en Chumbivilcas, y vi a Pedro Castillo entrar en un caballo, dije, este va a ganar las elecciones. ¿Caballo o en burro? No, en caballo, entró en caballo, en toda la caravana. Y atrás de él habían como 15 camionetas.
Pero PPK también andaba a caballo. Yo a veces, dije, ¿no? ¿quién paga esto? Dije, o sea, ¿me entiendes? Entonces, hay alguien, la burguesía local, regional, está financiando. Bueno, hoy esta sabemos que campaña. había plata ilegal, ¿no? Ilegal entre tal. Pero lo que te digo es que no deje de quitar la voluntad de mucha gente que vio en Pedro Castillo, no alguien del socialismo ni del comunismo, sino alguien simplemente fue anti-Lima, ¿me entiendes? Por más que, yo lo que creo es que si alguien viene pro libre mercado y se anti-Lima, arrasa las elecciones. Fujimori, ahí yo he visto fotos de Fujimori en Juliaca con la plaza absolutamente llena. Pero llena. Claro, era un contexto particular. Pero ¿no? digamos, o sea, ese puneño que antes votaba por Keiko Fujimori, de los 4 congresistas que tiene Keiko Fujimori, siempre ha sacado 2. O sea, que me digan que Puna es antifujimorista. Yo, o sea, lo que te quiero decir Pero es es que sólido, pues, es un votante sólido. es un antisistema. ¿no? antisistema. Porque no puedes entender, por ejemplo, como un puneño que es pro mercado, pro libre mercado, vote por alguien que es comunista, maoísta. Ni lo entienden, ¿me entiendes? O sea, eso es ni entendible para ellos. Para ellos la única razón es la razón del capital. Nada más. O sea, no hay nada más. No hay nadie más que nos pueda enseñar del capitalismo que ellos. Entonces, ¿cómo alguien así podría votar por alguien que se dice... Lo que pasa es que ahí es un capitalismo mercantilista, ¿no? Que está viendo solamente su objetivo inmediato. No voy a votar por este candidato, no importa que esté proponiendo atrocidad y media, ¿no? El uso del aborto como medio de control de la población, de la pobreza, semejante atrocidad. No me importa nada de eso, solamente porque va por mi causa. ¿no? Acuérdate tú. Y eso es un capitalismo irresponsable, es un mercantilismo. ¿no? Acuérdate tú que Pedro Castillo... ¿Quién presentó a Pedro Castillo en el mundo... Cerrón. No. ¿No fue Cerrón? Beatriz Mejía. Fue Beatriz Mejía. ¿En qué circunstancias? Dijo, tenemos el primer profesor que se opone al aborto y a la legalización de la marihuana. Y lo presentó Pedro Castillo. Pedro Castillo ha sido total... Hay una entrevista de Pedro Castillo cuando le dice con Chincha, por teléfono: señor, ¿usted cree en la minería en el aborto? No. ¿Usted cree en la minería en la legalización de marihuana? No. ¿Usted cree? Entonces usted es conservador. Bueno, dígame usted como quiera, le dice. Entonces, lo que te quiero decir es que es así. El Perú popular es muy conservador, muy fuerte. Pero ahí lo que tú estás viendo es una persona que no es conservadora, no es liberal, no es capitalina, es nada. O sea, porque en un contexto dice una cosa, en otro contexto dice otra. En los mítines decía que estaba a favor del aborto. Completamente. O sea, ¿no? Entonces, alguien que apoya, ¿qué es lo que pasaba con Ollantumala? ¿no? O sea, Ollantumala en primera vuelta dice la gran transformación, en la segunda vuelta dice la hoja de ruta, o sea, le está mintiendo. No. Le está mintiendo a su gente anterior. Lo que te digo... Y cuando sale elegida se sorprende. Uy, resultó que no era lo que nos he dicho. Sí, pues si claramente estás viendo que el tipo dice lo que sea en cualquier contexto, claramente es un mentiroso patológico. Entonces, ¿qué esperabas? Lo que te digo es que al margen... Entonces, un empresario puneño que tú dices que tiene, no sé, pues, o sea, que hay de todo, pues, ¿no? Pero una persona con cierta proyección se daría cuenta que este tipo pues, es un papanatas, pues, o sea, me conviene tenerlo a mí como ficha. Pero mira, fíjate, hay una cosa que es elemental. El problema no es Pedro Castillo, o sea, todos sabemos que era un inepto, ¿no? Y sabemos cómo acabó. El problema es la sociología nacional. O sea, tú no puedes entender Puno, o sea, si quieres entender Puno, puedes irte al mismo Puno o puedes irte acá a Bancay, ¿no? Donde están los grandes mercados, por Grau, por ahí están todos los mercados. Unicachi, todos los mercados. Entonces, o sea, presencia puneña ahí en todo el Perú, pues, ¿no? Porque todo el Perú, por favor. O sea, los primeros que deberían haberse revelado son los que viven acá, los puneños que viven acá, ¿no? Entonces, lo que te digo es que no puedes entender este país, y eso lo he visto, sin 3 cosas fundamentales. Sin el mercado, los mercados populares que se extienden en todo el país. O sea, el mercado donde venden fruta. El mercado que cree en la libre empresa. Okay. A su modo, el mercado económico. No puedes entender el mercado popular económico, no puedes entender la familia, este país, y no puedes entender las tradiciones. O sea, a ver, yo he visto en Cajamarca he visto 15, 20 muchachos salir en contra de la corrida de toros, y a la segunda cuadra estaban ya que lo decía, váyanse de acá, ¿me entiendes? O sea, no puedes entender, eso en la izquierda, dicho sea de paso. Entonces,
Pedro Castillo fue parte de todo eso. La gente no vio comunismo, no vio un inepto, no vio un tonto. Lo que vio fue alguien que representaba sus intereses, sus tradiciones, sus instituciones populares. Entonces yo lo que creo es que esto va a venir alguien que va a representar lo mismo que Castillo, que venga, yo creo que va a venir... Antauro está aspirando a eso, ¿no? A hacer esa... Antauro se ha dicho que es un... Oye, yo he visto en Chalhuahuacho, de verdad, yo no te estoy mintiendo. Yo he visto en Chalhuahuacho a 6 señoras, yo le tengo grabada 2. Y una se me quedó y la otra no sé dónde está, en otro celular creo. 6 señoras, 6 personas, entre ellos 2 evangélicos, viendo videos de Bukele. O sea, esa misma gente que ha votado por Pedro Castillo, viendo videos de Bukele. Y votaría por un Bukele. No le interesa, si, ¿me entiendes? Claro. Porque ese es un país de tradición de mano orden, de mano dura, mano Claro, orden. sí, pues. Entonces, quien represente este tipo de cosas puede ser Antauro, puede ser alguien de la propia derecha, puede ser alguien tal, puede venir alguien de la propia burguesía puneña fuerte, pro mercado. Quien represente esas cosas va a ser. Yo lo que creo es que ningún puneño votó, a mi parecer, por Pedro Castillo porque Pedro Castillo decía que era maoísta. Eso es inentendible en el mundo andino, ¿no? El maoísmo es inentendible. Pero a estas alturas ya creo que, o sea, ya debería haber la difusión suficiente como para que estos grupos que tú mencionas se den cuenta de lo que están apoyando. Es que yo creo que van a surgir. O sea, vas a ver que al 2 o 3 meses, así como surgió Pedro Castillo. Hará un año más o menos estaba en una reunión con jóvenes, o sea, jóvenes liberales de distintas partes del Perú, y uno de ellos, digamos que venía de una región bueno, decir Perú profundo ahora es políticamente incorrecto, ¿no? Pero era de una zona alejada de Lima, digamos. Y él decía que uno de los problemas que él tenía era que en la región de la que él venía nunca surgió una clase intelectual. Como él leía que había sucedido en otros países, o sea, en Europa, por ejemplo, las grandes corrientes de pensamiento, digamos, bueno, el mismo comunismo, ¿no? Claro, ¿no? claro. Surgen de una clase intelectual que está mantenida por una clase comercial empresarial. El comunismo, ¿no? Es básicamente una idea de profesores y de periodistas. Claro, los intelectuales de la zona. Pero bueno, Marx y digamos, los que estaban alrededor de Marx eran personas que habían surgido de una clase intelectual. Claro, ¿no? claro. Que surge en un momento en el cual tú tienes los recursos para poder mantener a un vago que está ahí hablando tonterías, pues, ¿no? Y él decía, eso nunca había surgido en la Sierra del Perú, ¿no? En la Sierra del Perú nunca había habido una clase intelectual que piense una propuesta nueva, ¿no? Pero en algunas partes sí hay, ¿no? En Cusco sí hay mucha discusión de ideas propias, incluso liberales, conservadoras, pero bueno, están discutiendo. El problema, ¿sabes qué? Creo yo. El problema de mi punto de vista, y eso es... Pues, o sea, que tú eres liberal. Solamente para terminar, sí. Que son ideas propias sobre la temática propia, ¿no? Tú ves en Cajamarca, por ejemplo, que hay mucha discusión, todo, pero todo es en contra de la minería. Vamos a discutir sobre la minería, como la minería está a favor o en contra. Entonces todo gira alrededor de una agenda que alguien les ha puesto, ¿no? En cambio, en otras partes del Perú tú tienes gente que ya está hablando sobre sus propios temas. Claro. ¿No? Y que bueno, eso habría que motivarlo para que llegue a algo, ¿no? Yo lo que creo es que, a ver, las élites siempre han sido modernizadoras. Siempre han sido modernizadoras. Idealmente, ¿no? Porque no necesariamente lo son. Claro, no solamente lo son. O sea, pero a llamar élites, o sea, decir que hay un élite siempre ha sido... El marxismo ha sido una élite modernizadora. El marxismo... Claro, pero hay élites que surgen alrededor de la necesidad, al contrario, de mantener las cosas como están. Claro. Pero mira, pero lo que te quiero decir es que este país es un país muy conservador. Eso sí. Y yo sí creo que hay cierto liberalismo, ciertos liberales que ningunean a este Perú popular conservador. O sea, hay muchos que se llaman liberales y que no son liberales, son conservadores republicanos. ¿No? O sea, ven así como que, bueno, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Y no se juntan, ¿no? No se juntan, ¿me entiendes? O sea, y mucha gente, prefieren comulgar con la élite, porque hay una izquierda de la élite. Cuando Cerrón decía yo soy la izquierda popular, le decía a Verónica, tú eres izquierda que te juntas en tales cosas que no les interesa al pueblo. Claro. Entonces, hay una izquierda... ¿Has visto la encuesta está sobre los caviares? ¿No? Claro, de autoritario, de derecha, limeños. Entonces, hay una cierta izquierda progresista, liberales progresistas, que ven a este mundo popular conservador de tradiciones, de religión, de familia. Porque ahora puedes hablar de religión, no, esas cosas son atávicas, esas cosas son pues premodernas, ¿no? O sea, el opio del pueblo. El opio del pueblo, una cosa así, ¿no? Entonces, enterrar
o sea, hay gente que busca ni siquiera hacerle caso. Entonces, cuando ven que ese mundo popular está ardiendo y ese mundo popular construye a un Fujimori, ya tienen miedo. O construyen un Pedro Castillo, tienen miedo, ¿me entiendes? Porque a Fujimori lo construyó el mundo popular, ¿me entiendes? Entonces, el mundo popular está esperando ¿quién? ¿Quién los representa en este Claro, preciso lo que te dicen las momento? encuestas de Ipsos, por lo menos, que, o sea, alrededor del candidato ideal, es que lo que la gente quiere es un gamonal, básicamente, ¿no? O sea, alguien que llegue así con su caballo, con su látigo a poner orden, y que los peruanos lo que quieren es olvidarse de todos estos temas, ¿no? O sea, ya no quieren saber, ya pero es que, quieren encargarle a alguien. Por eso llega alguien tipo Antauro con un mensaje. Alan García era el perfecto ejemplo, ¿no? O sea, Alan García era un tipo impositor que no se dejaba pisar. Pero no hay comparación entre Tauro y... Claro, pero Alan García tenía una... ¿Cómo se puede decir? Pues tenía una, o sea, tenía una tradición aprista. No, aparte, como era medio intelectual, ¿no? O sea, pensaba las cosas, tenía su flor o tu rollo. Pero, pero además de todo eso, era un búfalo. Pero, o sea, pero mira, escúchame. O sea, no le podías chancar. O sea, en cambio, a Ñaños, que se quiere postular, o sea, lo callas con la mirada nomás. O sea, o sea, no, lo que pasa es que Alan García es un gran personaje de la historia de Perú, ¿no? Pero mira, lo que te quiero decir es esto. Lo que te quiero decir es que, ¿qué le dijo Fidel Castro al que escribió a Saramago? Mira, sucede que Saramago escribió una carta pidiendo que se le perdonen a 4 terroristas, entre comillas, que asaltaron un avión para irse a Miami, ¿no? Un avión de Cuba. Y el gobierno cubano les había dado pena de muerte. ¿Y qué es lo que le respondió? Un país sin orden no funciona. ¿Me entiendes? O sea, el orden no es ni de izquierda ni de derecha, sino un país, una sociedad política, la polis griega, no funcionan si no hay orden. ¿Entiendes? Entonces, lo más natural en un país que tiene índice de criminalidad como lo que tiene es pedir que alguien venga con mano dura. claro. Que alguien que reorganice. Que fue el país. Fujimori en su momento, ¿no? Pero en el fondo, lo que te está pidiendo la gente no es eso. Lo que te está pidiendo la gente es un proyecto nacional. Y algo de la Pero sí, ¿tú crees? Sí, la gente solamente la gente lo que quiere es simplemente que los dejen en paz. No, la gente quiere un proyecto nacional de orden. O sea, tú y yo queremos un proyecto nacional, pero... Quieren un proyecto nacional de Estado. O sea, la gente quiere ver el Estado presente. El pero, Estado, no sé... Ahora, por ejemplo, que he estado en Cajamarca, que te digo, la gente lo que quiere es que los dejen en paz. Ya no quiere hacer nada de minería, aquí minería, de ronderos. Quieren trabajar, que los dejen en paz. La gente quiere que el Estado les ponga cosas elementales, seguridad, salud, educación, y que le dejen hacer lo que ellos quieren. Yo te diría que ni eso. ¿Eh? O sea, es más, eso pueden solucionárselo. Es más, a la gente lo que quisiera, yo de verdad honestamente pienso, es que le pongan orden. Todo lo demás corre a cuenta de la gente. Claro, ¿Entiendes? Sí, sí. O sea, yo creo que... Bien liberal de tu parte. No es solamente liberal, es absolutamente conservador, porque si tú no conservas el Estado con orden, ¿me entiendes? O sea, no, pero o sea, un modelo liberal es justamente eso, ¿no? Que el Estado te pone lo mínimo indispensable o orden. Friedman decía también, ¿no? El piso mínimo de igualdad, acuérdate, decía, o sea, el mismo Friedman. Y el resto que los dejen en paz, ¿no? Entonces yo creo que el tema va así, o sea, y a la gente no le interesa ya muchas cosas, le interesa simplemente desarrollar lo que es. O sea, si el Estado se olvidó, ya no le interesa y tiene la minería, por ejemplo. ¿Me entiendes? Sí. Ya, yo me anclé a la minería, soy parte de una gran cadena de clase mundial, no me interesa lo demás. ¿Me entiendes? Me quitas el 29% de mis utilidades, ya no importa, te los pago ya, pero déjame en paz. Y eso es lo que no sucede. La gente dice, estamos pagando tanto, pero no tenemos al otro lado la posibilidad de tener orden. Entonces, la gente está buscando orden. Más que cualquier discurso de otra cosa, la gente lo que está buscando principalmente es orden. Y ese orden va a venir de izquierda o de derecha, de cualquier lugar. Bueno, y para terminar, porque estamos con el tiempo, entonces, ¿quién va a ganar en el 2026? Alguien que venga desde los sectores populares. Todavía no va a ganar alguien que venga con un fuerte... ¿Tú crees que necesariamente tiene que venir de los sectores populares? Porque las encuestas no reflejan eso. Sí, no, sectores populares. Pero el mismo Keiko puede ser anti-establishment nuevamente. O sea, Keiko se ha olvidado su posición anti-establishment. El fujimorismo toda la vida fue una propuesta anti-establishment. Pero Keiko ya se posicionó como defensor del modelo económico. Entonces, pero, es pro-establishment, ¿no? Por definición. No, es que escúchame, el pro-establishment tiene diferentes conceptos. O sea, no solamente es un concepto unívoco, o sea, tiene diferentes conceptos. O sea, hay un pro-establishment cultural, un pro-establishment económico, un pro-establishment, anti-establishment político. O sea, tú juntas a los tres y tienes a Pedro Castillo. ¿Me entiendes? Tú puedes, Milei
es un anti-establishment no desde el mercado, sino desde la política. O tienes a Bukele, es un anti-establishment no desde el mercado, es desde la política. Tienes a quién más, o sea, puedes tener a varios. La cuestión es tratar de construir ese anti-establishment. El mundo popular no quiere un anti-establishment anti-mercado, no quiere para eso. El mundo popular quiere un anti-establishment anti-Lima y anticriminales, antiorden y punto. Es una modernización. Mira, en el fondo, yo que me la paso estudiando este tema, yo lo que creo que el mundo popular, que es el sector CDE, este mundo popular necesita una propuesta de modernización que esté acorde a lo que ellos quieren, acorde a lo que ellos piensan. Entonces el gran reto de un estadista es cómo esas instituciones populares las engarzamos con las instituciones liberales. Juntamos, esto ha sido la gran discusión, mira, la Academia de Caviar se olvidó de los sectores populares cuando ganó Fujimori. No querían saber para nada de los sectores populares, porque en los sectores populares estaba Fujimorismo, no quería. Dime qué estudio de los sectores populares. El único que ha hecho estudio ha sido Desborde Popular, Carlos Franco con Otra Modernidad y el otro libro seminal de Soto, donde Soto vio los informales y dijo, esta es la explosión del capitalismo, claro. Entonces, no hay. O sea, los sociólogos de izquierda, al intentar irse al mundo popular, ven que el mundo popular dice, mejor no, porque aquí se puede venir cualquier cosa, y nuestra idea de modernización del país hay que surgirla desde una universidad como la católica, para el mundo, ideología de género y todas estas cosas. Y cuando vas al mundo popular, el mundo popular dice, oye, ¿a quién me estás hablando? ¿Por qué me dices chiques? O sea, es que yo he visto gente de ministerios hablando sobre temas de violencia familiar, charlas de violencia familiar, chiques, y la gente se queda así como que, ¿por qué habla así? ¿Me entiendes? O sea, por eso la campaña esta de Entel les explotó en la cara, o sea, ¿no? Porque el Perú es mucho más conservador de lo que es. Pero no solamente, hay acá un pensamiento, una idea de creer que ese pensamiento conservador es premoderno, ¿me entiendes? Es por eso que existe la Lima premoderna, la Lima moderna. Y eso no es tan cierto. El mundo popular no es premoderno, ¿entiendes? Tiene sus propias instituciones, su propia lógica, su propia idea de modernización. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias por ver este episodio. Espero que les haya interesado. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden dejar aquí o en redes sociales, en las redes sociales de Canal B. Y si no, podemos volver a vernos acá la próxima semana para seguir hablando de economía.